¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión: finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre del mundo. Y hoy tengo un súper invitado, Víctor Ramos, un buen amigo. Recordarán en algún episodio el año pasado, por ahí dije que había tenido un viaje con mi señora a Estados Unidos y que nos habían recibido en su casa. Bueno, Víctor Ramos, desde los Estados Unidos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Arturo. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo y finalmente siendo parte del podcast. Llevo todo el año, todo el tiempo de vida del podcast escuchándolo y es un gusto estar y ser parte ahora de él. Gracias, amigo. Pues aquí estamos echando mezcalito, unos cacahuatitos para una plática muy a gusto. Y la verdad es que saludcita a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y compartir esto. Como todas las semanas, me gusta agradecerle a toda la gente que nos hace favor de compartir, suscribirse, darle like y comentar. El episodio pasado no pensé que fuera a causar tanto tema, bien y mal. O sea, bien y mal y en el sentido de que ideas distintas a las que yo pude haber comentado. Pero estoy muy contento porque hubo mucha gente que comentó. Y la cual agradezco en verdad a toda la gente que nos hace favor de compartir, comentar y todo ese rollo, porque hubo comentarios que en un pensamiento completamente distinto a lo mejor al que yo pude haber comentado, y eso no quiere decir que esté mal, en realidad está bien. Siempre he creído que las personas cuando dos cabezas piensan igual, pues una sale sobrando, ¿no? Entonces, la verdad es que muy agradecido de todo corazón a toda la gente que nos hace favor de seguirnos. Y con este gran invitado que tenemos el día de hoy, la verdad es que la idea del episodio de hoy para todos ustedes es: Víctor y su señora han pasado por un ir y venir con el país de Estados Unidos y México, son mexicanos, pero han tenido la oportunidad de irse en un par de ocasiones a Estados Unidos. Ya ahorita iremos platicando esta situación y todo este tema, nos platicará la historia de su vida y todo lo que conlleva el choque cultural. Él está muy enfocado, ahorita nos platicará él lo que está enfocado, pero él actualmente está muy metido en el área de recursos humanos. Y bueno, la idea es todas aquellas personas que de cierta manera en algún momento de la vida, aunque vamos a hablar más de Estados Unidos, pues quieran migrar a otro país, o el tema de los choques culturales, el tema de lo bonito que es México en el cariño de la gente, que ya nos platicará justamente seguramente eso que ha vivido, pero es platicar este asunto de, oye, ¿qué es lo que te has enfrentado en todos los procesos, tramitología, lo que es llegar allá, el choque cultural y todo este rollo? Pero a ver, si quieres vamos desmenuzando poco a poco, y es que primero le cuentes a la gente la historia de tu vida y en estos idas y venidas, porque nos conocimos en la pandemia y son vecinos de nosotros, compraron enfrente de donde tiene usted su casa, y entonces, y de ahí, bueno, pues empezó la amistad. Así es. Pues sí, como bien dices, mi esposa y yo hemos estado yendo y viniendo. Yo llevo 19 años ya en el área de recursos humanos. En el 2014 se me presenta la oportunidad de irme como expatriado. Yo estuve liderando el área de recursos humanos de Grupo CEP México, que es una empresa francesa, dueños de una marca de sartenes muy conocida, que no les debe de faltar. Les voy a hablar para cobrarles. Exacto. Y bueno, con ellos tuve la oportunidad de irme como expatriado. Y como bien mencionas, es un choque cultural, un shock en general desde el momento de aceptar la propuesta, todo el proceso de visa, porque deben de saber que existen infinidad de visas para cualquier tipo de situación. Y una vez llegando a los Estados Unidos, pues bueno, no se acaba ahí. Tienes que llegar, tienes que hacer trámites de número de seguro social, licencia de manejo, tienes que buscar dónde vivir. No te firman un contrato de arrendamiento o de renta si no tienes tu número de seguro social. Es decir, todo está atado, pero si no tienes uno no puedes hacer lo otro, y sin esto otro pues tampoco puedes tener lo primero, ¿no? Es bastante complicado. Sin embargo, siempre hay formas, y la verdad es que se aprende con la experiencia. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y a la vez fuerte, que te hace resiliente a la fuerza, ¿no? Y eso obviamente, transfiriéndolo a tu vida personal, a la vida profesional, pues es una habilidad desarrollada que actualmente, si no la tienes bien desarrollada, no sobrevives, ¿no? Claro, oye, y en ese ir y venir, en esos trámites y en esto, bueno, tú me comentabas en su momento que al final tuviste la oportunidad de que en algún punto te fueran guiando, ¿no? Esa fortuna de que te fueran guiando qué hacer, en qué momento, etcétera, etcétera. Incluso ya tocaremos también en su momento el tema de
pues abrir una cuenta bancaria y ese tipo de cosas a las que te enfrentaste. Pero me queda claro que, a ver, hay muchas cosas que creo que he diferenciado lo que hay, por ejemplo, en México, ¿no? Con Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene una tecnología fenomenal para el control migratorio, pero en México tenemos la tecnología, a veces bien, a veces mal, pero para el tema específicamente de todo lo que es tramitología, o sea, el tema de poder obtener un certificado de nacimiento actualizado, pues todo por internet, sin bronca y todo, tal cual. El tema de todo el tema del famoso QR, el tema fiscal en México para tramitar muchas otras cosas, con independencia de que sí tienes que ir a la dependencia y tramitar tu RFC, tu número de seguro social, muy similar a lo que seguramente se hace allá en Estados Unidos. Pero tú, cuando te vas, o sea, si digamos que una persona dice, oye, me quiero ir a trabajar a Estados Unidos, ¿es como que puedo irme a trabajar nada más a Estados Unidos o necesitas un patrocinio por parte de una carta oferta de, digamos, que una empresa? Pueden ser las dos vías, que entiendo yo que la de la carta oferta tendría que ser más sencillo en cuanto a poder tener chamba, porque te jalan desde ahí para el trámite legal y tema de la visa. Correcto. Pero no sé cómo fue en tu caso en esa parte, ¿no? Sí, bueno, como te comentaba, hay muchísimos tipos de visa. El tipo de visa inicial con el que yo trabajé fue el tipo de visa L. Tampoco voy a entrar en detalle de mi situación personal o de todos los tipos de visa, pero les platico rápido. El tipo de visa L, hay dos tipos, el L1 y el L1A y el L1B. El L1A es para gerencias hacia arriba y son transferencias intercompañía. Okay. Actualmente, por cómo está la situación a nivel mundial y la economía, particularmente hablando, es creo que el tipo de visa más fácil a acceder cuando ya estás trabajando en una empresa en México que tiene oficinas en los Estados Unidos, donde estás en una posición de gerente hacia arriba y ya llevas más de un año. Cuando se presentan estas oportunidades, yo les sugiero no las desperdicien. Sobre todo si ya tienen tiempo con la empresa, porque al final del día no nada más te enriquece profesionalmente, sino personal y culturalmente hablando. Hay otro tipo de visas, como bien comentas, existe una visa que se llama TN, que está ligada al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá, donde se trabaja por proyecto, que es el caso en el que yo me encuentro, y tiene un límite de tiempo. Y sí, efectivamente, como bien dices, tú puedes meterte a buscar trabajo en los Estados Unidos y si alguna empresa está interesada en tus habilidades profesionales y no la ha encontrado en los Estados Unidos o tienes algo específico que ellos necesitan, con una carta oferta, obviamente necesitas apoyo de abogados migratorios para preparar toda la documentación, poder aplicar a la visa en México y una vez que se te otorga la visa, poder ir a radicar a los Estados Unidos. Ese es el primer paso y creo que es el proceso de la visa es fácil. Encontrar el trabajo implica trabajo. Sí, claro. Sin embargo, ya una vez también que decides irte, todo el proceso de mudarte es una decisión bien grande. Mi esposa y yo, cuando nos fuimos en 2014, decidimos llevarnos todas nuestras cosas recién compradas, estábamos recién casados y no se los recomiendo. Si tienen su casa en México, si tienen la oportunidad de irse al extranjero, tienen su casa en México, quieren dejar sus cosas, déjenlas. Si las quieren vender, véndenlas. No se las lleven por dos situaciones. Tres situaciones. La primera, el traslado es muy largo, aunque estamos prácticamente junto a los Estados Unidos. Casi todas las veces lo hacen o por tierra o por mar. Entonces puede tardar entre 1 y 3 meses. Número 2, las cosas pueden llegar dañadas. Y número 3, en mi caso, nadie me había dicho que en las casas de los Estados Unidos, en la mayoría, estufas, lavadoras, secadoras, no son de gas, son eléctricas. Y yo me llevé mis cosas de gas. Entonces, literal, sí hay casas que tienen las instalaciones de gas. Tuve que llegar a rematar lo que yo me había llevado porque no me cabía donde yo estaba y no había las instalaciones. Esto yo se los comento porque cuando una empresa te lleva como expatriado, te ofrece un paquete el cual incluye tu mudanza. En algunas situaciones, la empresa te puede ofrecer o la mudanza o un allowance, una cantidad de dinero para que tú compres cosas para vivir en los Estados Unidos, sí, que obviamente es menor que la mudanza. Sin embargo, creo que es lo que más conviene para no perder o regalar
las cosas que tengas, ¿no? Sí, claro. Fíjate que es bien interesante. Es bien interesante lo que dice porque también tengo bueno, no es cierto. Tengo 3 primos que ya como pajaritos mudaron todos a Estados Unidos. Todos ya se fueron a Estados Unidos. Yo aquí sigo, pero se fueron y si no mal recuerdo, por lo menos 2 de ellos, es que uno de ellos pasó por todo el mundo para terminar en Estados Unidos porque estuvo viviendo en Europa, después se vino para acá. Es bien aventado el cuate. Es un primo al que Paco, un fuerte abrazo. Es bien aventado, de repente así de, no, pues ya me voy a Bélgica y de repente, no, pues ya me voy para acá y después, no, pues ya me regreso a tal. Pero los otros 2, si no me equivoco, justo uno de los puntos como tips que de cierta manera es cuando al final si llegas a tener una oferta de trabajo y te mudes, siempre negocia de cierta forma, decir, oye, a ver qué me conviene más dependiendo de tus circunstancias, contemplando lo que dices que al final puede llegar las cosas dañadas. Ellos, si no me equivoco, eligieron que la empresa les pagara la mudanza, pero son mudanzas así que si estás en la casa, estorbas, porque la gente como un séquito entra, hace conteo, porque aquí el punto interesante es que al final, y me corrige si estoy mal, hacen un inventario de todo, hasta si dejaste la ceniza en el cenicero del cigarro, puede ser que te la envuelvan en periódico y cuando llegues allá abras y digas, caray, porque así tal cual están las cosas, tal cual las empacan, hacen inventario, porque al momento de exportar las tienen que declarar. Entonces en esa declaratoria, pues prácticamente, entonces entra un séquito, pero así en friega a quitar todo. Sí. Y si tú estás así de, quiero que pongan eso, o sea, es como de quítate, nosotros nos hacemos cargo y listo, ¿no? Entonces, son 2 posturas completamente diferentes y cuales completamente válidas, pero sí creo que es importante que al final la gente en un momento dado entienda para que las pueda negociar, para ver qué te conviene, ¿no? Claro. Y como bien dices, estas empresas se dedican a ello. Como bien mencionas, ellos entran, inventarían porque lo tienen que presentar en aduana. Y aparte lo organizan, es decir, cuando todo llega al destino, las cajas que son de la recámara van a la recámara, las cajas que son de la cocina van a la cocina, no hay de que dónde quedó el plato que está en la recámara, no, todo está en su lugar. Y como bien mencionas, como les comentaba yo... para aquella gente que come en su cama y dice, ahí lo dejé. Sí, exacto, ahí salió entre las cobijas. Bueno, como les comentaba, yo estoy por proyecto, entonces cuando empieza la pandemia también me quedo sin proyecto, me veo forzado a regresar a México y es por eso la recomendación de ni se lleven y ni se traigan tampoco, porque en ese momento la situación que prevalecía en 2020 muy complicada, donde no sabíamos qué va a pasar, deja de haber vuelos, deja de haber carga, y nos tenemos que mudar a México, entonces tomamos la decisión de ¿nos llevamos nuestras cosas o no? Ok, sí, pero no todo, ¿qué nos llevamos? Y es pagar una mudanza que va por tierra y es lo mismo, tiene que llegar la empresa, hacer el inventario y por eso yo les mencionaba muchas veces es complicado porque nadie nos dice qué hay que hacer y creo que también es parte del objetivo del episodio de hoy. Tuvimos nosotros que acercarnos al Consulado de México en los Estados Unidos para saber qué hacer. No sabíamos que se tiene que hacer ese inventario y se tiene que certificar. Entonces, ahí vamos, nosotros estábamos en Baltimore, ahí vamos a Washington, D.C., que está a 1 hora de camino, con el cónsul a que nos selle el certificado para presentar en aduanas y no pagar impuestos sobre nuestra propiedad. Ojo, todo tiene que ser tu propiedad, no puedes como que, ¿sabes qué? Voy y me compro 10 computadoras y las meto y no las declaro. No, eso, todo se tiene que declarar porque si por algo te abren la carga en aduana y te lo encuentran, obviamente viene multa y hay que pagar los impuestos respectivos. Correcto. Entonces es un acompañamiento que muchas veces no hay claridad o nadie lo sabe o nadie lo decide compartir, pero es importante que todo eso también se considere cuando se toma la decisión de emigrar o inmigrar. Ok, es bien interesante y si aparte fue bien interesante cuando regresan a México porque aparte regresaron en pandemia. Regresamos en pandemia. O sea, realmente ahí fue cuando nos conocimos, cada quien encerrado en su propiedad, de lejitos y bueno, realmente... El vínculo que nos unió fueron nuestros caninos, nuestros perros. Sí. Tiene un Golden Doodle. Un Golden Doodle, sí. Sí, justo, Ignacio. Ignacio, cuando se porta mal es Ignacio. Exacto, sí. Exacto. Pero así fue como nos conocimos y bueno, llegan a México en pandemia y bueno, después se les vuelve la oportunidad prácticamente a los dos a regresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y de ahí fue cuando aprovechamos y dijimos, ¿queremos asilo? Por supuesto, tenemos que ver un partido de la NFL, sí o sí. Claro.
porque íbamos a ir a Estados Unidos en agosto y en una cena ahí con unos buenos vinos y unos buenos mezcales. Bueno, las señoras, porque nosotros bien portados. Sí, no, nosotros, esto no es mezcal, es pura agüita. Exacto. Nos entra fácil. Exacto. Pero aquí el tema, cuando platicamos eso, porque realmente inicialmente nos íbamos a ir nosotros a Chicago y ahí en la cena salió la plática, y afortunadamente nos ofrecieron pues estar en su casa, muy bonita. Y yo aproveché y dije, ok, pero en lugar de agosto, ¿qué parece si en septiembre, aprovechando de que fue pues empezaba la temporada de la NFL y nos consiguió buenos lugares aquí el canijo, muy buenos lugares y afortunadamente ganaron los Giants de Nueva York porque fue el partido de apertura contra las Panteras de California de Carolina, de Carolina y afortunadamente ganaron, bien, bien el juego. De todas las veces que he ido es la primera vez que ganan. Pero muy bien. Oye, pero a ver, ok, pasa eso y bueno, digamos que ya estás allá y a mí me gustaría como ver dos cosas. Primero, actualmente estás estudiando una maestría, ¿no? Ha existido un poquito, y me gustaría tocar ese punto, ha existido mucho la tendencia de que, bueno, existen muchas personas que se han convertido en, pues no me gustaría llamarles influencers, pero sí personas que generan ingresos a través de las plataformas digitales, donde muchas veces su ingreso es tal que pues pareciera que la escuela o la universidad y todo ese tipo de cosas pasa a un segundo plano, donde hay veces tengo un buen amigo socio de la empresa de tecnología que vive ahorita en Georgia. Y me decía que cada vez es menos la petición o la necesidad de una maestría y ese tipo de cosas, a menos que sea algo muy particular y hacia donde tenga que estar enfocado. Y acá pareciera que en México cada vez esa tendencia pareciera algo similar. En el caso de Estados Unidos, porque creo que una vez me hiciste el comentario que incluso las empresas, si bien pueden fijarse o no en esos posgrados, lo que sí se fijan es de dónde obtuviste ese posgrado, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo lo ves tú allá en Estados Unidos el tema de los posgrados específicamente. Pues fíjate que, como bien mencionas, en lo que se están enfocando principalmente las empresas es en que tengas ciertas habilidades bien desarrolladas. La empresa en la que yo trabajo, que es una empresa de logística, un third party logistics, con la que estoy trabajando estos proyectos, sobre todo de procesos, sistemas de RH, es una industria bien específica. Entonces, dentro de cada departamento, ingeniería, atención al cliente, etcétera, se necesita tener habilidades bien específicas. Eso es en lo que nos enfocamos y muchas veces eso se sustituye con, si no se tiene el background académico, con experiencia. Sin embargo, cuando estás en posiciones más altas donde tienes que tomar decisión, sí se busca que tengas un grado universitario o un posgrado. Ahora, cuando se busca un posgrado, actualmente las universidades, y como bien lo mencionas, estoy ahorita iniciando un MBA. El programa en el que yo estoy me ofrece 3 especializaciones, que son mercadotecnia, finanzas o supply chain. Siendo mi empresa de supply chain, un 3PL, lo lógico será que yo me enfocara en supply chain. Y cuando estás en esas posiciones a nivel gerencial, directivo, donde tienes que tomar decisiones, es donde se busca que tengas, como te comentaba, el grado universitario o un posgrado. Y si es un posgrado, ¿con qué especialización? Ok, como para tener una visión más amplia del negocio, tener un mayor entendimiento y poder tomar las mejores decisiones. Entonces, sí depende mucho de qué tan operativo o táctico o estratégico es la posición en lo que te vas a enfocar, por lo menos dentro de recursos humanos, el área de atracción de talento, para entender las competencias que necesitas, para lo cual obviamente necesitas una descripción de puesto bien clara, y saber con qué lo puedes sustituir si no tienes la experiencia o el background académico para poder atraer al talento adecuado. Ok, eso está bien interesante y creo que al final sigue siendo algo muy similar a lo que sí seguimos viendo aquí en México todavía, de que al final el tipo de posición y que lo que las empresas muchas veces terminan haciendo es pues ver que al final la maestría es, incluso a lo mejor yo te apoyo, ¿no?
siempre y cuando también pues vaya ad hoc a tu posición, hacia el crecimiento, y si no hacia tu posición, hacia el crecimiento propio, hacia donde quieres dirigirte en el negocio, ¿no? De la empresa. Dentro de la empresa, exactamente. Para saber decir, ok, pues sí, porque al final va a haber me va a redituar la inversión que voy a hacer en ti, ¿no? De cierta forma, en esa parte y bueno, el crecimiento y todo ese tipo de cosas. Una de las cosas que a mí siempre me ha hecho, se me hace muy chistoso. Uno va a un restaurante aquí a México y la verdad es que la atención, digo, habrá de restaurantes a restaurantes y todo ese rollo, pero siempre la atención, la verdad es que del latino, por lo menos del mexicano, es hermoso, increíble, impresionante. El tema de la sobremesa es un clásico mexicano de que siempre sí o sí, siempre va a haber sobremesa. Pero yo me acuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos, cuando fui a un restaurante, fue como de mesero, ¿qué quiere? O sea, obviamente no grosero, sino pues a lo que va, ¿no? Tal cual es, ¿qué vas a ordenar? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son las especialidades? Posiblemente una recomendación si la pides. A menos, o dependiendo del tipo de lugar, el mesero y todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí es, terminas de comer y como que ve que ya pediste el postre, como que ya vio que todo se hace en el cafecito, inmediatamente la cuenta y su expresión, no pressure, ¿no? Es decir, cuando estés listo, ¿no? Sí. Entonces, es muy distinto, ¿no? Es como muy distinto, pero a lo que voy con este comentario, creo que este choque cultural de aquí, cómo le damos muchas veces las vueltas para llegar a un punto o decir algo particular y allá es como muy, no quiere decir que sea grosero, sino que muchas veces es muy directo pero a veces en ese ser tan directo, uno puede decir, es que me ha tratado mal, es que me siento incómodo, es que me está hablando feíto. Sí. Platícame, ¿tú cómo has vivido esa parte? Fíjate que lo que mencionas es muy cierto, el shock cultural y algo lo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando recién llegamos en agosto del 2014. Llega el primer fin de semana solos y mi esposa y yo así de, ¿qué chingado se hace aquí los fines de semana, no? Sobre todo porque llegas de un país como México donde la mayoría de las familias se reúne por lo menos una vez a la semana, si no es que todas, por lo menos la mayoría. Y es la comida, y están los primos, los tíos, los abuelos, todo el mundo. Y es la chorcha, es la comida, es la cerveza, es el postre, el cafecito, y pues oye, ya nos vamos. Y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Exacto. Y la última y nos vamos. Exacto. Entonces, cuando llegas a un país donde time is money, pero cabrón. Ajá, por eso así de no pressure. Time is money y como bien comentabas, ¿no? La forma de ser, sobre todo yo creo que de los americanos, los ciudadanos americanos nacidos ahí, sobre todo de origen sajón, blancos, caucásicos, son muy directos, asertivos, que obviamente cabe aclarar que asertivo es decir lo que yo pienso sin hacerle daño a la otra persona. Y ellos son así. ¿Ya terminaste? Aquí está tu cuenta. No hay presión, pero pues necesito tu mesa porque tengo más comensales esperando, ¿no? Claro. Entonces, sí es un shock muy fuerte. Te digo, a nosotros nos pasó el primer fin de semana fue de qué hacemos, a dónde vamos, no conocemos a nadie. Y literal, yo creo que fue el primer mes y era de pues no hacer nada, ¿no? Estuvimos 2 meses en un hotel y fue literal. Nos íbamos a Hooters, nos emborrachábamos en Hooters, viernes, sábado y domingo. Y sobre todo, afortunadamente, llegamos cuando empezó la temporada americana, entonces había pretexto para ir a Hooters. Y ya poco a poco empezamos a conocer gente, amistades mexicanas que tienen conocidos o familiares en los Estados Unidos que nos empezaron a presentar gente. Mi esposa empieza a trabajar, conoce gente. Entonces, esa es la parte padre, que empiezas a tener contacto con diversas culturas. Sin embargo, al inicio sí llega a ser muy difícil. Tengo una amiga que ella llegó hace 1 año y medio también a los Estados Unidos y ella llega a un grupo de amistades por gente que ella ya conocía desde México, que también están expatriados con su anterior empresa y con su actual empresa en esta área de Nueva Jersey. Entonces, cuando se da la oportunidad de irse a otro país, si ya hay amistades allá, o alguien que te puede decir, oye, yo tengo una prima, una amiga,
lo que sea en este país, siempre ayuda para la integración. Porque si al inicio, si no conoces a nadie, híjole, es así de, ok, vámonos al Hooters, ¿no? Bueno, ahora el Buffalo Wild Wings porque ya no existe Hooters allá. Entonces, ¿Ya no existe Hooters? Quedan en Nueva Jersey, creo que quedan 2 o 3. ¿A poco? Sí. Órale. Entonces, sí es un shock fuerte. Obviamente, cuando conoces más mexicanos allá empiezas a hacer comunidad y empiezas a compartir las experiencias y te vuelves más empático sobre lo difícil que es. Te da el famoso jamaicón. Extraño la comida, extraño a mis amigos, extraño la sobremesa, la chorcha, ya sabes. Sin embargo, el hacer este tipo de comunidad no es igual que la familia, pero sin embargo, creas nuevas amistades y eso te fortalece para seguir adelante en el proyecto de vida, tanto personal como profesional, que cuando decides irte a otro país inicias. Y obviamente sin dejar de lado también toda la exposición que tienes a otro tipo de culturas. Tú ya lo viste donde nosotros vivimos, la mayoría de mis vecinos son de la India. Entonces todas las casas, y no he tenido la oportunidad de preguntarles, pero todas las casas tienen luces afuera todo el año. Seguramente tiene algo que ver con la religión hindú. Hay los famosos afroamericanos, que son gente de color, gente negra, pero que son nacidos en los Estados Unidos. Y lo menciono así porque también hay africanos, gente que inmigra directamente de países en África, sobre todo en Nigeria y Ghana. Hay gente de Polonia, hay gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, gente de Brasil, gente de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es anexión americana. Sí, claro. De donde quieras, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de tener esa diversidad, tan al alcance de la mano, toda esa diversidad cultural, la verdad es que también te enriquece y te abre la mente, te permite entender que no todo es aquí en una cajita, sino que hay cosas más allá y que al final del día te ayudan a entender la realidad de otras personas, porque al final del día mucha de la gente que inmigra a los Estados Unidos busca mejor calidad de vida, y muchas veces también por eso hay diferencias, porque no hay empatía, no hay entendimiento. Y como bien lo mencionas al inicio del podcast, hay un desmadre en el mundo y no es por otra cosa más que por falta de comunicación, empatía y entendimiento. Entonces, el tener este contacto, esta oportunidad, te permite volverte más empático y tener ese entendimiento. Ok. Oye, hice un par de comentarios que me gustaría ver si no te sientes incómodo de abordarlo. La primera es, pensando tú que ya tuviste un par de ocasiones, bueno, sí, ya de emigrar a Estados Unidos y que has tenido la oportunidad de estar allá, ¿cómo ves la oportunidad que un mexicano tiene para trabajar en Estados Unidos en comparación a lo mejor con otros países de Latinoamérica, llámese Honduras, llámese Guatemala? Sobre todo, digo, recientemente tuvimos un tema lamentable de inmigración en México, donde fallecieron varios inmigrantes de países vecinos, y porque buscan ese sueño americano. Entonces aquí me surgen dos preguntas, que a ver qué me puedes comentar. La primera es si tú crees que México, y a lo mejor es por el mismo tratado, tiene mayores oportunidades en Estados Unidos, iguales, inferiores a otros países de Latinoamérica. Y dos, es este famoso sueño americano que muchas personas han buscado y que lamentablemente algunos han perdido la vida. ¿Consideras que el Estados Unidos hoy, con el sueño americano que siempre se construyó en un pasado, es igual? ¿Ha mejorado? ¿O tú cómo ves a Estados Unidos actualmente en esa parte? Pues mira, con respecto al primer tema, yo creo que sí es un poco más sencillo como mexicano, y te lo comento porque acabo de certificarme, tengo una credencial por parte de la Sociedad de Recursos Humanos de los Estados Unidos, una credencial en inmigración. Y obviamente una empresa puede decidir llevarte como expatriado. La visa L1A te da hasta 7 años, pero al final del día ellos quieren que te quedes más tiempo. Entonces, ¿qué alternativas hay? Pues existe la visa H1B, que es para profesionales especializados.
que sería el siguiente paso lógico. Sin embargo, hay un proceso muy largo en el cual primero tienes que entrar a una lotería para ver si tienes el derecho a aplicar a la visa. Ya que te ganas el derecho a aplicar a la visa, ese tramo o ese periodo es de 6 a 8 meses. Ya que te ganas el derecho, tienes que aplicar a la visa, venir a México a que te pongan el estampado. Es decir, para este trámite sería un año, año y 2 meses. Como mexicano, si ese fuera el caso, la empresa podría mantenerte a través de una visa TN, que el costo es inferior y que no necesitas aplicar a ninguna lotería. Okay. Entonces, siempre hay alternativas y hay que buscar por dónde. Y sí, definitivamente como mexicano, yo creo que la TN puede ser una buena alternativa, sobre todo para la continuidad que buscan las empresas, como te comento en este ejemplo de la L a la TN, en lugar de la L a la H1B por la complejidad de la H1B. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, con respecto al sueño americano, yo creo que, y es algo que he visto, en los Estados Unidos hay mucha oportunidad y es lo que yo creo que muchas veces vemos en sus programas de televisión o en las películas, y esa es la parte bonita que nos pintan, ¿no? Claro que es un país que tiene sus propios problemas. Correcto. Sin embargo, creo que para la gente que tiene ganas de trabajar y de sobresalir, siempre va a haber la oportunidad y el sueño americano siempre va a estar ahí. Como puede existir el sueño americano, como existe para este restaurante que está en México, se llama El Pinche Gringo, donde el dueño es americano y se vino a vivir el sueño mexicano, y que es un caso bastante interesante porque él vende barbecue americano. Sí, correcto. Y toda la gente que trabaja en su cocina son inmigrantes ilegales que trabajan en cocinas, en restaurantes en Estados Unidos, que son deportados. ¿Por qué los contrata? Porque ellos saben la manera de trabajar para un jefe americano, donde time is money, otra vez, ¿no? Entonces, creo que el sueño siempre está ahí, y la realidad es que nos necesitamos unos de otros. Tú vas, hay infinidad de lugares donde tú manejas y sigue habiendo lo que ves en las películas. Gente, inmigrante sobre todo de Latinoamérica, esperando a que llegue un proveedor de servicios de construcción o de pintura para preguntarles quién está disponible, llevárselos a trabajar durante el día, les paga en efectivo y al día siguiente es la misma rutina. Entonces, creo que sigue ahí para el que está dispuesto a trabajarlo. Correcto. Sí, las cosas no son gratis. Creo que el sueño americano no es como la mejor manera de llamarlo el día de hoy. Creo que tienes que trabajarlo para lograr el éxito americano, ¿no? Claro. Y que al final pues, es en todos lados, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas o uno de los fenómenos que hemos visto actualmente, digo, al final con independencia si existe, está la crisis económica de toda esta parte que estamos viviendo, como que ha habido decisiones de los países, de los gobiernos, de inyectar lana o lo que sea, y pues a veces nos hemos topado con gente que dice, prefiero tener como el apoyo gubernamental en lugar de chambear. Y entonces esa es la ventana de oportunidad para la persona que viene, para que quiere chambear y decir, yo sí me quiero fletar porque le creo en el proyecto, quiero venir para acá, etcétera, 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 ¿no? Pero en ese sentido, una de las cosas que tú, a ver, déjame construir un poquito la idea. Esta parte de migrar, ¿no? En un momento dado en este caso a Estados Unidos. Tú cuando tomas la decisión de irte, me gustaría ahora como voltearlo hacia este lado, ¿qué es lo que tuviste que hacer en México para decir me voy de aquí, ¿no? Fíjate que es una muy buena pregunta porque cuando se presenta esa oportunidad, en mi caso en particular, yo lo veo como una oportunidad de continuar creciendo dentro de la misma empresa y como profesionista, pues empezar a despuntar a nivel internacional, ¿no? Tener ya responsabilidad internacional, que obviamente no nada más se ve bonito en el currículum, sino que te ayuda a desarrollar esas habilidades de las que te hablaba yo al inicio del podcast. Entonces, cuando se presenta la oportunidad, déjame hacer cuentas, tengo 34 años y lo platico con mi esposa y me dice, vámonos, está padrísima la oportunidad. Entonces, el primer motivador es
la oportunidad profesional que esto nos ofrece. En cuanto llegamos allá y empezamos a experimentar el estilo de vida, la sociedad, que es, como te comentaba, bien diversa, pues nos gusta, ¿no? Es más tranquilo. Vivimos cerca de Manhattan, pero no en Manhattan. Y es muy diferente, perdón, muy diferente a México. Las principales ciudades en México tienes el centro y todo el área conurbada, que literal es parte de la ciudad. Sí, correcto. En los Estados Unidos tienes las principales ciudades y afuera de las ciudades hay suburbios y pueblos o ciudades más pequeñas. Sí. Entonces no tienes que manejar 1 o 2 horas para ir a la ciudad al súper o al Costco, sino que vas al súper o al Costco de tu pueblo y encuentras absolutamente los mismos productos. Entonces el no tener que manejar tanto, el que no haya tanto tráfico, el vivir en el estado de Nueva Jersey, que es muy, muy boscoso, con aire muy limpio, la verdad es que fueron de las cosas que nos hizo pensar, ¿sabes qué? Vamos a seguir buscando oportunidades de proyecto que nos permitan quedarnos acá. Y como te comentaba, el tema de la resiliencia y la diversidad, porque si te presentas o se te presenta la oportunidad de conocer todas estas culturas. Sin embargo, hablando de diversidad, no es nada más las culturas, es el aprender a tolerar diferentes costumbres, diferentes formas de pensar. Dejando un poquito de lado el tema de la diversidad por identidad de género, etcétera, que también es importante. Sin embargo, muchas veces no pensamos en esta otra diversidad también, como te comentaba, cuando estás en una empresa que no es como la cultura laboral en México, donde, como dicen los gringos, todo es sugar coated, todo se cubre de azúcar para que no sepa amargo. Aquí es de, oye, mira, Arturo, pues es que trajiste cacahuates, pero hubiera sido padre también que trajeras nueces, ¿no? Claro. No, en los Estados Unidos es de, oye, Arturo, es que yo no quiero cacahuates, yo quiero nueces. Sí. Y te lo dicen como te lo digo, sin el afán de decirte, eres un... Sí, no, claro. La cagaste, ¿no? No, nada más decirte, oye, sí, pero no, yo quiero esto. Sí, claro. Eso es la asertividad. Entonces, cuando pasan los primeros meses y empezamos a ver todo este cambio en nuestra forma de pensar, todo este cambio en nuestra mentalidad, es donde decimos, está padre, porque sí, claro, te hace crecer como persona, te hace ser más abierto, más tolerante a la frustración, más resiliente. Como bien lo comentabas, nosotros nos mudamos de regreso a México en plena pandemia y fue una situación muy dura, ¿no? Porque a los 2 se nos acaba el proyecto, tenemos que decidir si quedarnos a buscar otro proyecto, todo se cierra, decidimos regresarnos, nos traemos o no nos traemos las cosas y llegar y no poder ver a nuestros papás porque no había vacuna, había que hacer cuarentena. Fue una situación bien difícil. Porque no se vacunaron allá, ¿verdad? Se vinieron antes. Es que nos venimos antes de... la pandemia empezó en marzo de 2020 y nosotros nos regresamos en abril de 2020. Sí, claro. No había ni siquiera vacunas en la mira. Sí, claro. Entonces, sí fue bien difícil y sin embargo eso es, como te comentaba, lo que te continúa desarrollando personalmente, ¿no? El dejar de apegarte a las cosas materiales, el vivir el momento, porque no sabes qué va a pasar, si el día de mañana vas a estar aquí o no vas a estar, o si vas a estar al 100%. En tu trabajo, obviamente, y vuelvo al tema de la cultura laboral, no es igual. Allá sí la gente te puede decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo por A, por B, por C. Entablarse en la discusión y al final de la semana, el viernes... ¿Y no te lo tomas personal? No, oye, vámonos al happy hour. Pues vámonos al happy hour, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso es por lo que yo les recomiendo, si se les presenta la oportunidad, tómenla, vale muchísimo la pena. Si están solteros, si están casados con hijos, la verdad es que es una súper oportunidad y no tiene valor. Claro. Oye, ahorita comentaste un par de cositas. Digo, yo como paréntesis quisiera comentar que al final, ustedes saben que a mí me gusta el tema fiscal. Cuando la gente, o en este caso, si algún día de ustedes, no es necesariamente Estados Unidos, pero migra a otro país y al final te vas. Una vez tuve la oportunidad de dar un curso, bueno, más bien di una consultoría para una empresa mexicana que iba a abrir una sucursal en España y se iba a llevar expatriados y es todo un proceso legal para la carta de invitación y todo lo que tiene que llevar para expatriar a la persona y lo que conlleva fiscalmente para ello. Pero sin meterme más en temas tan técnicos en ese asunto, lo único que sí les comento es la gente que sea mexicana y un día de estos se vaya a otro país a chambear, presenten el aviso de cambio de residencia fiscal a su patrón, el SAT, porque una de las cosas que modificaron fue que justamente el tema es, tú eres
residente fiscal mexicano para efectos si eres nacional mexicano, salvo prueba en contrario, o que presentes el aviso. Eso es aparte, ese tema de las formalidades ante la autoridad es lo que pudiera provocar es que si bien pudieras estar trabajando en el extranjero, tuvieras que traer a valor mexicano todo el ingreso que tuviste ahí sin ya estar aquí presente y pagar impuestos por ello en un momento dado. Y bueno, en Estados Unidos pues hay ciertos elementos que si estás, no sé si se llama marriage tax o cuando a veces presentas impuestos en pareja o con el cónyuge, ¿no? Y que hay ciertos beneficios, hay un cierto de cosas, pero hay ciertas limitantes para otras cosas. En fin, cierta parte, pero esa es como un paréntesis. Pero ahorita que comentaste específicamente esta parte es de la parte cultural, la parte asertiva, de cómo te lo dicen, eso me queda claro. A ver, yo siento, y eso es mi percepción por lo que me ha tocado vivir, muchas veces aquí en México es como de, si no me gusta cómo me lo dices, me lo tomo personal. Y es como de te dejo de hablar. No, espérame, pues es que pues es una cosa es la chamba y otra cosa es otra situación y amigos como siempre. Y es simplemente podemos no estar de acuerdo en un punto y lo vamos a discutir, podemos incluso hasta molestarnos en la chamba, pero es la chamba y se acabó. Y creo que eso hacen perfectamente bien en Estados Unidos y en otros países. También me ha pasado con los europeos. Es muy así. O sea, al final es como que a nosotros de repente nos encariñamos tanto con la persona y de repente este choque y hasta la amistad se puede perder de manera bruta. Pero esta parte, ¿cómo es o cómo sientes tú la parte, por ejemplo, de los jefes o de la parte de las cabezas o los líderes de área, ¿no? De cierta forma, estando allá, te voy a platicar mi experiencia. A mí me ha tocado asesorar muchas empresas del extranjero donde me toca hablar con directores o CEOs o CFOs de diferentes empresas del extranjero y también mexicanas. Me vas a creer que lo que me ha tocado, las mejores experiencias que he tenido, me ha tocado choques con japoneses que a veces son hasta groseros y coreanos y ese tipo de cosas, pero en lo general el extranjero me ha tocado que te tratan súper bien, pero llega el mexicano de alguna empresa, sobre todo multinacional, y son hijos de la chingada. O sea, como que te quieren hacerme, o sea, es bien chistoso, pero es como que si quisieran hacerte menos. Y hablas con el mismo, a lo mejor un símil o un homólogo de la persona en México, en el extranjero, y la conversación fluye de muy distinto. ¿Cómo te ha tocado ver a ti eso? Si es igual o si más bien ya estando allá, pues es igual que acá. ¿Cómo te ha tocado eso? Fíjate que es bien interesante. A nivel corporativo, la gente es más receptiva y sensible a mantener todo de manera objetiva y asertiva, ¿sabes? He estado colaborando en proyectos últimamente en empresas privadas más pequeñas y las dos primeras, la verdad es que la experiencia fue buena, empresas también muy diversas, donde los dueños están ahí todos los días y son los más abiertos. Su política es de puertas abiertas. Puedes venir a hablar conmigo de lo que quieras porque estás en mi negocio y me estás cuidando del negocio y para mí es importante. Sin embargo, hay otras organizaciones que son diversas igualmente, sin embargo, muchas veces no hay la sensibilidad cultural y necesitas tener la madurez emocional suficiente para entender que un comentario que pudiera sonar racista no lo es. ¿Sabes? Porque lo hacen de manera inconsciente y sin afán de ofender. Claro. Porque sí sucede. Sin embargo, la gente es muy sensible a eso. Y obviamente cuando te encuentras con mexicanos o con latinos, pues compartes más cosas de la cultura, entonces ahí que se olvida un poquito esa parte y al contrario se disfruta mucho la convivencia. Incluso con culturas latinas como la cultura italiana, la cultura francesa, lo puedes llegar a disfrutar como si estuvieras con tu familia, ¿no? Ok. Oye, es muy interesante. Y a ver, me gustaría que nos dieras como a lo mejor unas últimas recomendaciones como para ir cerrando de como esos pequeños tips. Bueno, a ver, me gustaría y a lo mejor puede ser este cierre es ¿qué pasa? Porque aquí para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, porque aquí en México cada vez se ponen también más roñosos porque al final la autoridad fiscal le pide a los bancos como primeros órganos fiscalizadores que piden hasta el calzón que usaste el día que abres la cuenta bancaria. En Estados Unidos, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, cuando yo llegué,
y a los créditos. Eso también está bien interesante. Sí, cuando yo llegué la primera semana, quise abrir una cuenta en el banco Chase, que me lo recomendaron porque el servicio es muy bueno. La verdad es que no tengo queja del banco. Sin embargo, cuando yo llego con todos mis papeles y cuando llegan y me preguntan, ok, ¿y cuál es tu dirección? Ah, pues es esta. Sí, pero ese es un hotel. Y yo, sí, porque acabo de llegar y voy a estar ahí 2 meses, ¿no? Entonces ellos me decían, es que no te puedo abrir una cuenta hasta que tengas un domicilio rentado o comprado. No un P.O. Box tampoco. No un P.O. Box. Entonces, con Chase de inicio fue un no rotundo. Entonces, ahí me tuve que acercar yo a mi empresa y ellos me dijeron, mira, nosotros trabajamos con este banco, le vamos a hablar al ejecutivo. El ejecutivo al día siguiente estaba ahí, llegó a las 9:30 de la mañana y a las 11 me habló, ya está tu cuenta abierta, puedes pasar por tus papeles a tal sucursal. Entonces, mi recomendación es, si su empresa los lleva, pídanle apoyo a ellos. Hay algunos bancos internacionales, por ejemplo, el tamaño de HSBC, que sé que ellos son más flexibles para apertura, en el caso de los Estados Unidos, de cuentas bancarias para expatriados. Ok. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, el crédito, sí, el crédito te tardas mucho en construirlo. Nosotros, como todo está ligado a tu número de seguridad social, a nosotros nos tardó 3 años en que nos pudieran dar una tarjeta de crédito sin aval. El primer aval que tuvimos fue este banco donde nos abrieron la cuenta. El mismo ejecutivo me pidió mis últimos estados de cuenta de México, algunos otros papeles, y me dijo, en cuanto tengas ya tu contrato de renta, me lo traes y te consigo una tarjeta de crédito. Entonces, sí, mi historial crediticio me ayudó un poco para que él me pudiera sacar una tarjeta con un límite de crédito muy pequeño. Y no fue, como te comento, hasta 3 años después que yo ya tenía cierto historial, que me empezaron a llegar ofertas de, oye, mira, te damos un préstamo personal, te damos una tarjeta de crédito. Entonces, el mismo banco donde abran su cuenta, busquen ver qué alternativas tienen. Muchas veces va a ser, sí, claro, te doy la tarjeta de crédito con un crédito de $1,000, pero pues deposítame $1,000, ¿no? Sí, claro. O sea, ellos se cubren siempre. Yo tuve la fortuna de que este ejecutivo lo hizo de esta manera, tomando en cuenta mi historial en México. Entonces, si el banco en el que abren la cuenta les puede apoyar, es algo buenísimo. Pero si no, pues bueno, sí buscar esta alternativa, aunque sean $500 en una tarjeta de crédito. Pero lo importante es empezar a hacer un historial crediticio. Oye, y ahí, ¿cómo es que las empresas, porque en Estados Unidos me queda claro, nosotros en su momento abrimos una empresa en Estados Unidos específicamente para la venta de paneles solares en el área de California, gracias a que P&G quebró. Entonces, nosotros empezamos ahí la oportunidad. Pero lo que se me hizo muy interesante, aquí en México tú compras y al final es o con tarjeta de crédito y al final quien te financia es tu institución financiera. Pero allá me impresionó que es la misma mueblería que íbamos a comprarle ciertos muebles para la oficina. Nos preguntaba, ¿quieren crédito? Como que la misma mueblería te daba el crédito. Sí. ¿Cómo funciona eso en los Estados Unidos? Para que la gente sí, lo pueda entender. Porque en Estados Unidos mucho lo manejan con crédito, muchas cosas. Y hay mucha gente que compra a través de créditos. Pero entiendo yo que es muy distinto. Sí te miden el tema como tipo el buró de crédito para ver si eres buen pagador, sí, si tienes buen historial, si tienes un buen score. Pero pareciera que las empresas de forma independiente te pueden otorgar como crédito propio, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso? Bueno, fíjate que cuando tú aplicas a un crédito, ya sea crédito personal o tarjeta de crédito, ya sea bancaria o de tienda departamental, todo eso ellos le llaman hard inquiries. Okay. Y todo eso va contra tu historial crediticio. Okay. Aquí el tema es que mientras más hard inquiries tengas, baja el score okay. que tienes de historial crediticio. Entonces, si vas a comprar un coche, necesitan hacer un hard inquiry, una tarjeta de crédito, una casa, lo que sea crédito, lo tienen que hacer. Ahora, algo que está muy cañón allá es que tránsito, seguro del coche, todo eso está ligado. Entonces, sí. Si a ti te para la policía por ir a exceso de velocidad, va contra tu credit score. Entonces, te baja el credit score y te sube tu prima de seguro. Si tienes un accidente, te sube la prima de seguro, te baja el credit score. Entonces, te tienen fiscalizado por todos lados. De cierta manera, te obligan a ser un ciudadano responsable, que no está mal. Sí, claro. Correcto.
Sin embargo, sí todo eso juega. Y como bien comentabas, sí las tiendas departamentales son las que te ofrecen crédito por ellas mismas. Funciona un poquito similar a Liverpool, donde Liverpool te ofrece la tarjeta de crédito de la tienda o la tarjeta de crédito de la tienda avalada por Visa que te permite comprar en otros establecimientos. Correcto. Allá se maneja algo similar. Sin embargo, hay tiendas como Best Buy que te ofrecen su tarjeta de crédito, sin embargo, está manejada por Citi. Por Citi. Por Citi, exactamente. Entonces sí depende de cada negocio. Sí, es bien interesante cómo muchas veces se maneja, porque yo me acuerdo que con un socio, con este tema de los paneles solares allá en Estados Unidos, pues todo lo tenía, o sea, me acuerdo que vimos su oficina, estaba increíble, pero todo estaba financiado. ¿Sí? Todo, la tele, ¿cómo se llama? El City Hub que tenía en ese momento, todo, hasta el Google Nest, todo lo tenía financiado. Y hasta una cafetera la tenía financiada. Entonces es bien interesante. Y yo creo que es algo cultural, porque aquí muchas veces en México tratamos como de, sí, muchas veces nos financiamos, ya sabes, el Coppel y Banco Aztecas y abonos chiquitos para pagar por poquito. Entonces, exacto. Pero bueno, o sea, al final es muy similar, pareciera entonces allá en Estados Unidos, pero también creo que la cultura del crédito allá es mucho más grande, ¿no? Siento yo que aquí en México, o en su defecto también, que a veces en México, es que sabes que yo creo que el problema en México es que tampoco no tenemos esa oportunidad de acceso a la banca o a ser parte del sistema financiero. Hay mucho informal que no le permiten muchas veces entrar al sistema financiero. Todavía hay zonas rurales que no hay manera de que puedan entrar al sistema financiero y por lo tanto no pueden tener crédito. Entonces creo que es un tema bien interesante cómo se maneja ahí. Y como para cerrar, mi estimado amigo, ¿cuáles serían como los puntos finos o tips que tú dirías? A ver, nomás pongan atención bien en esto, 1, 2, y que le puedas decir a la gente. Pues nada, reiterarles, si se les presenta la oportunidad, sí piénsenlo. Otra vez, si están casados, es una decisión de familia, cambia la vida de todos los integrantes de la familia. Sin embargo, es una buena oportunidad. Sí es importante que quede bien claro cuáles son las condiciones con las que se van, sobre todo si son expatriados. Muchas veces cuando uno es expatriado, cierto porcentaje del salario se paga en el país que recibe y el otro porcentaje en el país de origen. Como bien comentabas, hay implicaciones fiscales y hay tratados para evitar la doble tributación. Correcto. Entonces, hay la responsabilidad de avisarle al SAT, también hay la responsabilidad de presentar los impuestos, en este caso en los Estados Unidos, y cada año pedir un certificado de domicilio fiscal en los Estados Unidos que se presente en México en caso de alguna... de que la Lolita te mande llamar para que entregues cuentas. Eso es bien importante que quede claro qué tipos de apoyos les van a dar. Antes de irse, sí busquen redes de apoyo, contactos. Hay muchos egresados de infinidad de escuelas que viven en todo el mundo. Así fue también como conocimos mucha gente. Mi esposa es egresada del Tecnológico de Monterrey y encontramos exalumnos del TEC en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, que es conocido como el Tri-State Area. Y obviamente ellos te ayudan a que te integres, te reciben, te invitan a convivios, empiezas a encontrar afinidad con otras personas, a discutir temas de negocio, temas de, oye, ¿qué puedo hacer este fin de semana? Mira, tengo a los niños. Busquen todas esas redes de apoyo por anticipado. Y pues definan también muy, muy bien con su empleador, con su patrón, con su empresa, cuál es el plan de desarrollo para saber si esta situación de expatriación, por hablar de un tema en particular, es a largo plazo o es una asignación de 2-3 años y que sigue después si hay que regresar a México o hay la oportunidad de ir a otro país. Y las condiciones de un país a otro pueden ser diferentes. Entonces, es importante que lo platiquen con su empleador. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la gente que te sigue, que te mande algún mensajito, por ahí compartimos mis datos de contacto. Yo con mucho gusto los puedo apoyar, resolverles cualquier duda y estamos a la orden. Claro que sí, amigo. Y yo nomás como para comentar, sí es bien importante que incluso conozcan cómo es la cultura en el otro país, porque ya les ha pasado que tengo conocidos que se van y no es como en México de que cada quincenita y su plan mensual, allá es como se asignan un salario anual, si no me equivoco. Es anualizado, ajá. Es anualizado y de ahí, bueno, pues te lo van difiriendo, ¿no? En los periodos correspondientes. Y no hay aguinaldo.
Exacto, justo. O sea, como que hay varias situaciones así como para que hagan números y digan, es que a lo mejor aquí en México hago esto, etcétera, etcétera. Y ustedes se cambian a un país distinto pensando en X circunstancias, que si el bono, que si no sé qué. Entonces es bien importante que tomen en consideración ese tipo de situaciones. Y tal cual. Oye, amigo, a ver, pero nada más para cerrar, porque así como lo ven, tiene una banda de rock. Tiene una banda de rock y hay un par de fechas, ¿no? Que van a estar ahora en mayo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el 5 de mayo y no lo tengo muy presente, pero ahorita te lo busco. Eso. Y el 20 de mayo la banda le va a estar abriendo a Chava Draco, que es el vocalista de Coda, banda muy famosa en los 90s, sí, correcto, los 2000s. Y el 5 de mayo, ahora les digo el nombre de la banda y el lugar. Por cierto, mi banda se llama Diesel Shot. Los pueden encontrar en Instagram como Diesel Shot Band. Y no me deja el internet, no quiere que les comparta esto, pero 5 de mayo y 20 de mayo, Diesel Shot Band en Instagram, ahí pueden encontrar la información. Sí. Y pues hay que apoyar el rock bien hecho en México, hay que consumir producto nacional. Exactamente, pues exactamente. Oye, amigo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Pues muchas gracias a todos. Como siempre, saben que estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y obviamente en su video podcast en YouTube. Ya sabe, por favor, suscríbase, dé la campanita, comparta, comente, mándeselo a un amigo. Que esto puede ser un buen tip para las personas que estén buscando en un momento dado esa oportunidad de emigrar a otro país. Hablamos específicamente ahorita de Estados Unidos, pero muchas veces puede ser como algo similar a los tips que te puedes enfrentar el día de mañana. Y obviamente cada cultura es distinta. Pero bueno, muchísimas gracias, amigo. En verdad, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y pues nos vemos a la próxima y hasta luego. Hasta luego.